Estoy en comunicación telefónica con Diego Fernández Elises, que es el director general del área de inversiones de AIG Banca Privada. ¿Qué tal, Diego? Muy bien, Diego. Encantado de hablar contigo. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por estos minutos. Quería empezar preguntándote por tu visión sobre la economía española. Digamos, yo creo que la expectativa que hubo al principio de una recuperación en V se está disipando. De hecho, la ministra Calviño habló de V asimétrica, otros ya hablan de recuperación en U. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues yo la verdad es que cada vez te doy mayor probabilidad al escenario de recuperación en U. Y en ese escenario, bueno, pues lo que nos ocupa y preocupa a todos es la parte baja de la U, digamos, ¿no? La parte horizontal de la U, cómo de larga podría llegar a ser. Claro. Y bueno, pues aquí lo que nos preocupa algo, la verdad, es que vemos cierta desconexión entre la realidad económica y algunas de las políticas económicas. Entonces, bueno, las características específicas de la economía española hacen que esta crisis pudiera salpicarnos algo más, claro. Y la recuperación pues podría ser algo más lenta, pero con determinadas medidas, bueno, pues estos periodos se podrían acortar, pero en cualquier caso creo que a estas alturas, desgraciadamente, la V para la economía española queda descartada. Y si tú tuvieras que mencionar una o dos medidas que echas en falta para ayudar a la recuperación de la economía española, ¿cuál dirías? Bueno, por aquí lo primero yo creo que es manejar el factor tiempo. Y aquí pues echo de menos mayor unidad entre diferentes partidos, y para conseguir esa unidad sobre el tiempo de reapertura de la economía, pues lo que hace falta supongo que es más diálogo. Por lo tanto, probablemente sea un tema de que unos escuchen más y los otros pues también se acerquen más a las posiciones, porque si no estamos todos juntos y de acuerdo con un plan razonablemente establecido de final de este confinamiento, ¿no? Y vuelta a la nueva normalidad, pues esto se complica. Pero esto son medidas muy de corto plazo. De largo plazo o de medio plazo lo que necesitamos es volver a determinadas medidas y reformas estructurales que nos hagan recuperar el terreno perdido. Esto hablo de reforma laboral. Claro. Hablo, desde luego, no podemos poner en duda la flexibilidad del mercado laboral, porque ahora ya estamos en un punto en el que no es cuestión de si puede ser demasiado flexible para destruir empleo. Ahora necesitamos que sea flexible para crearlo. Claro. Por lo tanto, estamos en un escenario muy diferente del que estábamos hace no mucho tiempo, y creo que necesitamos esa dosis de realismo y empezar a pensar en cómo construir la siguiente fase. Claro, perfecto. Ahora, pasando a la Unión Europea, hay un tema fundamental que es que el Tribunal Constitucional alemán está pidiendo al Banco Central Europeo que justifique las compras de bonos. Por ahora le pide la justificación de las compras de bonos que hizo en el 2015. Pero bueno, eso ya es como que está pone en cuestión no solo la arquitectura institucional misma de la Unión Europea, porque se supone que el Tribunal Constitucional alemán está por debajo del Tribunal Europeo, sino además la política monetaria del Banco Central Europeo. ¿Cuánto te preocupa este tema? ¿Crees que va a quedar ahí? ¿Crees que puede pasar algo más? Bueno, yo creo que es un tema sin duda serio, pero por ahora me preocupa de manera limitada, y me explico. Efectivamente, como decías, el programa que ahora se está poniendo en duda es el programa de compras de bonos públicos, el PSPP, del ejercicio 2015, y realmente no es que se esté poniendo en duda el programa como tal. Hasta ahora realmente lo que ha ocurrido es que unos empresarios alemanes pusieron una demanda y el Tribunal Constitucional alemán ha pedido más explicaciones al Banco Central Europeo. Le ha pedido que en 3 meses explique si no está extralimitándose en su mandato, que recordemos que es principalmente de control de precios, ¿no? Estabilidad de precios. Por lo tanto, esto de corto plazo no me preocupa demasiado. Creo que así lo han reflejado los mercados. No ha habido grandes movimientos de mercado, quizás una reacción inicial corta de ligera ampliación de las primas de riesgo, pero nada más eso. Pero sin duda pone en el debate uno de los grandes problemas de Europa, ¿no? Europa necesita de una manera u otra una unidad fiscal
para poder avanzar y en cierto modo no deja de ser razonablemente cierto o tener un ángulo por el que lo que está haciendo el Banco Central Europeo se podría de alguna manera interpretar como política fiscal y no debe hacerlo. Lo que pasa es que ¿quién hace la política fiscal en Europa si no es el Banco Central Europeo, ¿no? En tiempos de emergencia hacen falta medidas de emergencia y estamos en esa. Yo creo que la reacción de la señora Lagarde y del señor Guindos ha sido tajante al respecto. Y yo, llevándolo, o sea, creo que en los próximos 3 meses deberemos enfrentarnos a movimientos importantes en Europa. Nada concreto, pero sí empezar a establecer un plan y tendremos que poner encima de la mesa algunas medidas más estructurales y de largo plazo para pensar en la fiscalidad común, porque como todo en la vida, si no avanza, retrocede. Y por lo tanto, bueno, pues lo que creo es que surge una oportunidad para Europa para dar ese paso que estaba costando tanto, porque tampoco olvidemos que se han dado en esta crisis algunos pasos que ya parecían absolutamente impensables. Sí. Y entre otros, algunos de ellos en Alemania respecto a su déficit y temas muy ligados a la Constitución. Sí. Por lo tanto, yo creo que es un tema absolutamente relevante, estará en el centro de las conversaciones durante mucho tiempo, pero no me preocupa de corto plazo a efectos de los mercados financieros. Está bien. Y siguiendo con Europa, hay muchos que centran todas sus esperanzas en la recuperación de la economía española y europea, justamente en las medidas que todavía tendría que tomar la Unión Europea. Unos hablan de eurobonos, se habló también de emitir deuda perpetua, a su vez si todo ese dinero que se pudiese conseguir se tendría que entregar a los países mediante préstamos con condiciones o simplemente como subvenciones a fondo perdido. ¿Tú qué esperas que haga concretamente la Unión Europea, teniendo en cuenta la división que hay entre los países que han llevado bien sus cuentas fiscales en los últimos años, Alemania, Holanda, Dinamarca, y los gastizos, digamos, que somos nosotros, los italianos y los franceses? Bueno, aquí yo creo que estos días se está poco menos que llevando el debate a términos puramente semánticos, ¿no? Porque al final lo que unos llaman solidaridad puede ser exactamente lo que otros creen que no lo es, ¿no? Claro. Por supuesto, aquí cualquier préstamo tiene condiciones, todo tiene condiciones y nadie presta dinero porque sí. Entonces se han puesto encima de el debate probablemente y ahora posiblemente los líderes de la Unión Europea están hablando exactamente de esto, ¿no? Es qué va a pasar con el MEDE, con el Fondo de Rescate y cuál va a ser su condicionalidad. Pero en cualquier caso, vuelvo a separarte largo y corto y largo plazo, ¿no? Pero es que en el corto plazo no hay muchas opciones. El eurobono no se va a implementar en un mes. Claro. Esto es un tema de gran profundidad, técnicamente muy complejo en la implementación, y aquí hace falta financiación en determinados países de la eurozona para el próximo mes, no lo olvidemos. Aquí no tenemos tiempo para discutir determinadas cosas. Y por otro lado, la otra opción que se manejaba, que no fueran préstamos con cierta condicionalidad, es la deuda perpetua. Y la deuda perpetua, en la situación actual, no deja de ser exactamente lo mismo que lo anterior, pero más difícil de manejar. Y me explico, deuda perpetua es básicamente una deuda que te paga un tipo de interés y nunca te devuelve tu principal. Claro. Esto solo será interesante si los tipos de intereses fueran adecuados. Y con el tipo de interés tan bajo como el actual, esa deuda perpetua hoy solo podría tener posiblemente un comprador, que sería el Banco Central Europeo. Claro. Por lo tanto, esto es en cierto modo una referencia circular, volvemos al mismo sitio. Claro. Y no hemos hecho nada. Y por eso yo creo que esto es sin duda un préstamo con condicionalidad. Y la condicionalidad parece que podría ser ligera. No estamos hablando de la situación de los MOUs que hubo que firmar en su momento ya hace años. Y posiblemente el debate sea que se pueda salvar, y es lo que parece que se está empezando a filtrar, ¿no? Con que la condicionalidad se limite a que los fondos sean destinados exclusivamente a la lucha contra la pandemia. Claro. Volvemos al debate semántico, ¿no? De que, por favor, defínanme ustedes qué es la lucha contra la pandemia. Exacto. Y de esto, pues probablemente este fin de semana tengamos avances relevantes, o al menos se caliente el debate al respecto. Claro, porque el tema de cómo se defina los préstamos que puede dar la Unión Europea está vinculado
con el eventual rescate de España, porque digamos, la deuda pública de España como porcentaje del PIB estaba en el 96%. Entre el déficit que va a haber y la caída del PIB va a saltar a prácticamente el 120%. Entonces estamos ya en una zona de mucho riesgo. ¿Cuánto te preocupa eso y qué probabilidades ves para que eso acabe forzando al gobierno español a pedir un rescate como fue en su día el portugués o el griego? Bueno, pues vuelvo casi a la misma y voy a contestar a la pregunta, aunque no lo parezca con la primera frase que te diré, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, que es un término tan poco claro, el término rescate. Claro. Así es básicamente mandar una carta pidiendo un préstamo a cambio de unas condiciones y eso lo damos por rescate. Claro. Y eso estoy convencido de que va a ocurrir. Claro. Porque hace falta un préstamo, pero no solo en España, en muchos otros países de la eurozona, ¿no? Claro. Y la duda estará en las condiciones. Pero lo que sí es cierto es que con el programa de compras de hoy, ya en marcha por parte del Banco Central Europeo, la situación en la que estamos, etcétera, primero un rescate socialmente y políticamente tendría un desgaste enorme, un rescate en una forma, digamos, tan agresiva como fue la anterior. Y no digo que estuviera en contra de ella, ni mucho menos, porque cuando pides algo y aceptas unas condiciones tienes que hacerlas. Claro. Pero posiblemente, y lo digo con cierta ironía, pero los hombres de negro, en cualquier caso, tendrían que venir vestidos de otro color. Y estamos en una situación de deuda diferente. Los tipos de interés hoy son mucho más bajos. Claro. Y además de los tipos de interés estar así de bajos, hay un comprador de momento para todos estos bonos, por lo tanto, puede que haya algo más de tiempo. Vale. Y en esto, ojalá no caigamos en la complacencia, pero creo que la situación no es urgente porque hoy el coste de la deuda es tan bajo que se podría aguantar algo más. Por lo tanto, puede haber algo más de margen de negociación, pero creo que el tenerlo de una manera u otra es poco menos que inevitable. Perfecto. Para terminar, te quería hacer una pregunta sobre los mercados, las bolsas, digamos. Tuvimos la caída más rápida y más profunda de la historia. Y ahora vemos que el mercado ha recuperado prácticamente 2/3 de lo perdido, me refiero al Standard & Poor's 500. Cuando uno mira para atrás la historia, ve que en general cuando hubo caídas muy fuertes, en el 29, en el 87, etcétera, hubo luego una recaída incluso hasta niveles más bajos que los mínimos anteriores. Y además hay otro tema que también circula por ahí, es que los mínimos en estas crisis, los mínimos de acciones, siempre se alcanzaron en periodos de recesión. Y todavía la economía norteamericana no está, bueno, ahora cayó el PIB en el primer trimestre. Teniendo en cuenta lo que se acaba de conocer, de que la tasa de desempleo llegó al máximo de la posguerra, y que entonces la recesión, hay que ver, porque siempre eso lo hacen ex post, definir cuándo empezó y cuándo acabó, ¿no? Pero digamos, ¿tú tienes temor de que haya una recaída? ¿Crees que ya pasó? Digamos, con todas las compras que está haciendo de deuda la Reserva Federal, ¿hay liquidez suficiente como para mantener las acciones? ¿Cómo lo ves? Yo creo que no es, por supuesto, descartable la caída, pero yo le doy menos probabilidad a revisitar los mínimos que desde aquí ya empezar a avanzar. Lo que pasa es que después de, como decías, la caída más rápida de la historia, en términos de tiempo e intensidad, hemos visto lo contrario, y a partir de aquí hacen falta argumentos nuevos para poder seguir subiendo. Claro. Yo doy más probabilidad a un mercado más o menos lateral, y lateral, no, lo que digo es no volver a los mínimos, por supuesto, no tiene nada que ver con no poder corregir un 5 o un 10% desde los niveles actuales. Claro. Esto podría ser probablemente incluso sano, ¿no? Pero en general, yo creo que los mercados bajistas terminan cuando empiezan las recesiones. Esta recesión, siendo muy técnicos, como decías, en Estados Unidos quizás no haya empezado, pero en el resto del mundo sí. Y en Estados Unidos ya estamos en el segundo trimestre de crecimiento negativo. Todavía no nos lo han publicado, claro, y no ha terminado, pero ya estamos en él, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos haciendo suelo. Y en este hacer suelo, creo que el ejercicio
de buscar exactamente el punto de inflexión nos hace perder mucho tiempo y ser muy poco eficientes, porque es que no lo vamos a conseguir. Claro. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir poco a poco construyendo carteras y preparándolas para la siguiente fase del ciclo, sin descartar alguna corrección, pero las correcciones pues posiblemente sean oportunidades de compra, entendiendo que esta vez todo depende del factor tiempo y que las bolsas pueden estar en una valoración razonable si los beneficios ya empiezan a rebotar en el tercer trimestre y en el segundo son algo mejores de la catástrofe que se espera, claro, y pueden estar caras si todo se alarga un trimestre más. Claro. Por lo tanto, pues yo creo que no revisitaremos mínimos, pero hacen falta argumentos más fuertes de los que tenemos ahí encima de la mesa para poder seguir subiendo y romper ciertos niveles. Y no solemos hablar mucho de análisis técnico en AIG, pero sí que estamos en ciertos niveles técnicos en los que muchos factores se mezclan y hace difícil seguir este ritmo de subidas. Claro. Bueno, perfecto. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Ha sido todo muy claro, te has mojado mucho, así que te agradezco y no te quiero quitar más tiempo. Así que muchísimas gracias una vez más y hasta otra oportunidad. Gracias, Diego. Encantado de hablar contigo. Igualmente. Hasta luego.